Como decíamos, el objeto de un bucle de enganche de fase es que al final la frecuencia de salida es exactamente igual a la frecuencia de entrada. Pero esto no pasa así con cualquier valor de la frecuencia de entrada y por tanto se definen diferentes márgenes de enganche. Por ejemplo, se define el margen de enganche lineal, que es el margen de frecuencias de la señal de entrada en el que el bucle se engancha, sin superar el rango lineal de este detector de fase, que al fin y al cabo es el que te marca eh, la diferencia de la fase de salida y la fase de entrada. Ese margen de enganche lineal, que se puede ver aquí, tiene un valor con respecto a la frecuencia central, y luego está el margen de enganche no lineal, que es lo mismo, pero en el que es mayor, pero es más lento, como decimos aquí, porque ya entra, el detector de fase entra en zonas no lineales, y lo veremos más adelante cuando veamos los detectores de fase. Pero si trabaja en la zona ya no lineal, pues entonces le cuesta más engancharse, pero al final puede engancharse. Pues el margen de enganche no lineal es este que está representado aquí. Es mayor, pero como digo, se tarda más en engancharse, mientras que el margen de enganche lineal es menor, pero tarda menos en engancharse. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tenemos el bucle enganchado? Pues podemos tener dos tipos de márgenes que se llaman de mantenimiento, ¿vale? Que una vez tenemos el bucle enganchado, por ejemplo, si la frecuencia de entrada varía lentamente alrededor de la frecuencia de salida, el bucle se mantiene enganchado. Pues sería el margen de mantenimiento estático. Es decir, para variaciones lentas en la frecuencia de entrada, el bucle mantiene el enganche y podemos tener un rango de mantenimiento, que es este de aquí, el rango de mantenimiento estático. Y luego está el rango o margen de mantenimiento dinámico, que es cuando en vez de hacer una variación lenta de la frecuencia de entrada, hacemos una variación como un salto. Entonces, para saltos, evidentemente, ese rango va a ser menor, el rango de mantenimiento dinámico, y es el rango en el que tú puedes dar un salto de frecuencias a la entrada y el bucle mantiene la frecuencia de salida enganchada. Y luego también podemos definir el tiempo de adquisición, que es el tiempo que se tarda en alcanzar un estado estable, es decir, el tiempo que se tarda en engancharse el bucle. Luego también se pueden definir cosas como, por ejemplo, el error de fase, que básicamente es la diferencia de la fase cuando el bucle está enganchado, porque, como decíamos, para que el bucle esté enganchado, estas dos fases no tienen por qué ser iguales, sino hay una diferencia entre ellas. Pues ese sería el error de fase. Y luego también, a la salida, podemos tener, como decíamos, el ruido de fase de salida, pero pueden aparecer también aquí unos armónicos que se deben a espurios que aparecen aquí en la V sub C, que vienen pues, sobre todo de espurios que se han ido colando por el filtro y por el detector de fase hasta llegar aquí. Pues esos espurios pues se les suelen llamar así, modulación por armónicos de señal de referencia. ¿Sí? Son espurios que aparecen debido a la señal de referencia que se cuelan hacia la salida.